alabamos en esta mañana porque Él es Dios santo y es Dios santo por siempre. Te exaltamos, Señor, en esta mañana. Los que nos precedieron
te ha libertado, su nombre ha puesto en ti. Cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre amén. Santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, Santo por siempre. Canta el pueblo alegre. Santo, soberano eres Él. Santo, y por siempre. Santo, Santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, Santo por siempre. Canta el pueblo alegre. Santo, soberano es Él. Santo, y por siempre. Santo, Santo por siempre. Y por siempre. Casi 2 años viniendo aquí a la iglesia. Dios me trajo. En Arizona tengo desde el año 2011 y yo vengo de San Diego. Yo pensé que nomás iba a llegar aquí unas cuantas semanas o meses, pero le plació a Dios dejarme en el desierto. Y pues, gloria a Dios, aunque no me gusta mucho lo caliente, pero damos gracias a Dios de estar en el clima de San Diego. A llegar a este clima es un cambio totalmente radical. El Señor me salvó a mí a la edad de 17 años en una iglesia que se llama Iglesia Sion de las Asambleas de Dios, por medio de un programa que se llaman Exploradores del Rey. Y pues fue la gracia de Dios que vino a mi vida. Reconocí lo grande que es Dios para mi vida, lo maravilloso que es, y pude entender lo pecador y lo malvado y lo perverso que yo era. Y por su gracia Él me salvó a la edad de 17 años, estando yo en pandillas, allá en el sur de California, en San Pedro, California.
Y pues desde entonces Dios me tiene en sus caminos. Eso fue un domingo 28 de enero de 1979. Y pues Dios me concedió conocer a mi esposa y pues estamos casados ya este septiembre 4, cumplimos 41 años de casados. Tengo 2 hijos, uno se llama pues mi hijo mayor Jonathan, mi hija se llama Allison. Y pues estamos aquí viviendo en Phoenix, gracias a Dios por ello. Y pues en esta noche quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Si pueden ponerse de pie, por favor. Vamos a abrir las Biblias en Efesios 5, capítulo 15. Voy a estar leyendo solamente 3 versículos, aunque el estudio se trata hasta el capítulo 6, versículo 4, pero solamente vamos a enfocarnos en 3 versículos esta noche. En Efesios 5 al 15 vamos a estar leyendo ahí. Y antes de dar lectura quisiera orar, pedirle la dirección al Señor. Padre eterno, te damos gracias, mi Rey, por ese amor tan maravilloso que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por traernos hasta aquí, Señor, en esta noche. Te pido, Señor mío, que abras nuestros corazones. Que tu palabra, oh Dios, venga, Señor, y penetre hasta lo más profundo de nuestras vidas. Que seas tú, Señor, hablando y redarguyendo nuestros corazones. Ven, oh Dios, y edifícanos, Padre Santo, con tu santa y divina palabra. Sé tú, Señor, glorificando, Señor, tu santo nombre en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Pueden tomar su asiento, hermanos. Llevando el tema de lo que nuestro pastor nos ha indicado en todas las enseñanzas del viernes, no queremos perder el enfoque de lo que es hacia la familia. Yo quiero esta noche mirar y empezar este nuevo estudio, si Dios me permite más adelante, si es su voluntad de que yo venga y enseñe su palabra una vez más a ustedes, pues gloria a Dios, estaré siguiendo los siguientes pasajes. Pero en esta tarde, noche, solamente quiero enfocarme en estos 3, concerniente de cómo la familia de Dios debe ser cristocéntrica. Una de las cosas que nosotros debemos de ver es de que el Señor, cuando nosotros venimos y hablamos de que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, eso significa que nos ha salvado de nuestros pecados, que Él gobierna sobre nuestras vidas como nuestro Señor. Por ende, nosotros debemos de estar con Él siempre enfocados, entendiendo que Él es el que perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. También debemos de entender de que Él es nuestro Señor y que nosotros debemos de obedecerle a Él constantemente, especialmente cuando nosotros estamos entendiendo sobre nuestra familia. Nosotros debemos de entender, mis hermanos, de que Él es nuestro Señor. En otras palabras, Él es nuestro amo. Él es el que gobierna nuestras vidas. Poniéndolo de estas palabras, nosotros somos sus esclavos y estamos a la orden de Él. Amén.
Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender como hijos de Dios. Es más, es algo que nosotros podemos ver constantemente en la palabra de Dios, pero más que nada lo miramos en cómo el Señor nos dice a nosotros cómo debemos de orar. Por ejemplo, en el Padre Nuestro. Cuando nosotros miramos en Mateo 6, del 9 a 10, si usted puede abrir su Biblia ahí, nosotros podemos ver de que el Señor está hablando sobre la oración, pero lo enfoca en dos áreas. Una, la área de la relación con Dios, y la otra de, mi petición hacia mi relación con Dios, y la otra, mi petición sobre la relación que yo tengo con mis seres queridos. La primera, que quiero enfocarme en eso, dice de esta manera en el versículo 9, la segunda parte dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Esta es una petición que debe de estar en cada padre de familia, en cada hijo, pero más que nada en cada padre, en cada madre, de que nosotros debemos de venir y pedirle al Señor que Él sea nuestra santificación, santificado sea tu nombre, que Él venga y gobierne sobre nuestras vidas. Venga tu reino, y que Él venga y haga de su voluntad en nosotros. Hágase tu voluntad, así como tú la has determinado en el cielo, que sea determinada aquí en la tierra, en mi vida, en mí personalmente. Y esto siempre yo lo pongo en mi oración hacia mi Señor. Señor, ven y haz tu voluntad en mi vida, como tú lo has determinado en el cielo para mí. Ven y llévala a cabo. Ayúdame a yo entenderla y comprenderla para llevarla a cabo. ¿Cómo? Primeramente, como tu hijo. Segundo, como esposo. Tercero, como padre de familia. Y cuarto, como un obrero, o sea, como un trabajador, como alguien que está trabajando, que tenga un trabajo secular. Algo muy importante que nosotros debemos de ver constantemente es de que en este estudio nosotros debemos de venir y ver de que mi familia con Cristo Jesús, yo tengo una responsabilidad con ellos, pero primordialmente debemos de entender que tenemos una responsabilidad inmediata con nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que nosotros debemos de ver, y quiero enfocarme esto en el texto que estamos estudiando el día de hoy. En el versículo 15 empieza Pablo por decirnos a nosotros de esta manera. Primero él viene y nos dice de que nosotros, en nuestra responsabilidad con Él, es de que nosotros debemos de vivir como hijos de Dios, pero también con nuestra familia, teniendo la responsabilidad, como dice el verso. Fíjese bien lo que dice: por tanto, tener cuidado cómo andéis. Esto es algo muy importante. La palabra ahí de que nosotros debemos de venir, y dice tener cuidado, o sea, de que dice mirar con cuidadez o cuidadosamente. Cuando habla de eso, está hablando de este verbo que es de andar. Ese es un verbo, es una acción. Este verbo es un verbo presente, está activo, pero también es un imperativo. Y lo que quiere decir eso es de que Pablo nos está dando a nosotros una orden. Y esa orden nos dice a nosotros: hijos míos, más que nada Dios hablando a nosotros, fíjate bien con mucho cuidado cómo estás andando. La palabra andar ahí en el griego está hablando de vivir, de cómo nosotros debemos de vivir, de cómo nosotros, y se lleva más allá, de comportamiento. Entonces lo podemos traducir de esta manera: te ordeno que de una manera cuidadosamente y que constantemente,
que tengas la habilidad de poder ver cómo te comportas en ti mismo, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Wow, eso es algo muy importante para nosotros. No es algo que nosotros nomás tenemos que hacer porque el pastor nos lo dice o porque las personas nos lo dicen, no, es Dios diciéndolo a nosotros, es una orden a nosotros de cómo nosotros debemos de comportarnos, de cómo nosotros debemos de ver que nuestro carácter es verdaderamente cuando no hay nadie mirándonos. Cuando nadie nos mira a nosotros, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás mirando? Eso es algo muy importante de cómo nosotros como padres, como madres, debemos de mirar y ver a nuestros hijos de esta manera. Debemos de venir y dejarles saber a ellos de que nosotros debemos de dejarles saber a ellos que nosotros debemos de comportarnos de una manera piadosa, de una manera que le agrade a Dios, de que nosotros debemos de venir y decirles a ellos, hijos míos, a pesar de que ustedes no estén aquí en la casa, pero cuando estén en la escuela, fíjate cómo hablas. Fíjate las cosas que haces. Yo tengo un nieto, tengo dos, pero el mayor, cuando nació él, hace 5 años, me sentí el hombre más bendecido de toda la vida, muy orgulloso. Cuando tuve la oportunidad de tenerlo en mis manos, dije, wow, este es mi nieto, este es carne de mi carne, hueso de mis huesos, esta es mi sangre, salió de mi hijo salió de mí, este es ahora mío también. Y yo siempre le digo mi hijo y él me pregunta, ¿por qué me dices mi hijo? Porque tú eres mi hijo. Yo soy tu abuelo, soy tu grandpa. Dice, tu papá es tu dad, yo soy tu grandpa. Le digo, I'm higher, yo soy más alto y más viejo. Una de las cosas, él está creciendo, está en el kinder. Pero cosas que está aprendiendo el chamaco. No sale con palabrotas. Lo aprende de los chamacos en la escuela, obviamente no del hogar. Le digo a mi hijo, fíjate bien cómo es que tú vienes y estás educando a tu hijo. Fíjate bien, porque yo sé que tú no te comportas así aquí en la casa o con tu hijo. Tus hijos están agarrando esto de los videos de YouTube, están haciéndolo de lo que es en la escuela con los amigos. Fíjate bien cómo es que tú vienes y estás comportando o dejándolos a ellos cómo se comporten. Debes de venir y corregirlos y estar con ellos. 2 cosas muy importantes miramos en este texto, en la segunda parte. Dice, primeramente, por tanto, tened cuidado cómo andáis. El primero de ellos dice, no como insensatos, sino como sabios. El primer punto aquí es algo negativo, que está hablando de que nosotros no debemos de venir y comportarnos como necios. Esto es algo muy importante. Un comentarista dijo que en el sentido bíblico, un necio no se le llama así en la palabra de Dios por alguna limitación intelectual, sino debido a la incredulidad de sus obras abominables que están actualmente o llevando constantemente como necio, que eso trae las consecuencias de ser necio. O sea que las personas que vienen y están en esa actitud de necio constantemente, ellos vienen con esa necedez y simplemente no quieren ver la verdad de Dios en sus vidas. Fíjese bien en Salmo 14:1. Vean ahí conmigo lo que dice el salmista en Salmos 14:1. Dice de esta manera, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, se han
han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. ¿Le recuerda de ese texto a otro texto? Romanos capítulo 3 del verso 10 al 12 nos hablan acerca de cómo es el hombre pecador. El hombre pecador que es necio siempre, constantemente, ellos vienen y se separan de Dios. Ellos se separan de las cosas de Dios y se separan de la palabra de Dios. Vea conmigo ahí en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Fíjese lo que dice este texto. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Salomón está hablando aquí concerniente a la sabiduría, y la sabiduría según está hablando concerniente a esto. Y ellos, la sabiduría dice, estas personas no temen a Dios, porque en el temor de Dios ahí es donde empieza la sabiduría. Pero estas personas lo que ellos hacen es de que desprecian la sabiduría, desprecian a Dios, desprecian la instrucción de Dios. Ellos constantemente vienen y por esa razón no pueden comprender la verdad de Dios. Ellos no pueden comprender su condición verdadera de ellos mismos espiritualmente hablando. Déjeme decirle algo, hermano, hermana, que usted está aquí. Y todos los que estamos aquí oyendo, si tú no has aceptado a Cristo Jesús, también debes de entender esto muy importante. Debes de entender de que tu familia es muy importante para Dios. Por ende, debe de ser muy importante para ti. Debe de ser tan importante porque, déjame decirte algo, si tú descuidas a tus hijos, si tú descuidas a ellos, vas a pagar el precio más adelante cuando ellos crezcan. Cuando lleguen a la edad de ser jóvenes, a los 16, 17 y aún más jóvenes todavía, empiezan a juntarse con las personas equivocadas, tener los amigos equivocados. Y van a empezar a hacer cosas que no tan solo desagradan a Dios, pero simplemente te van a traer un corazón partido. Te va a doler en el corazón mirarlos a ellos. Hace tiempo el hermano Abdías me había pedido a mí de hablar con un hermano que tenía problemas con su hijo. Su hijo es o era drogadicto. Y pues el hermano estaba desesperado, no sabía qué hacer y necesitaba consejería. Entonces yo hablé con él, quería reunirme con él, el hermano no podía, no tenía el tiempo, pero pude hablar con él por el teléfono unas 2 o 3 veces más o menos. Y pues estuvimos hablando. Y como este niño, dice, el hermano decía, yo amo mucho a mi hijo. Pero ¿sabe una cosa? Me duele mucho en el corazón de cómo él está constantemente adicto a las drogas, a la fentamina. Y pues yo le dije, pero ¿cómo fue que empezó él? Y dice, es que yo cuando él estaba creciendo, yo me descuidé, no le di la atención que él necesitaba. Y pues ahora que él está a esta edad, yo no puedo decirle a él, me rompe el corazón decirle, ya no te quiero aquí en la casa. Y pues yo no le doy dinero, antes sí le daba dinero, pero ya no le doy dinero. Lo dejo que se quede aquí, que coma aquí. Y pues él me dice, hermano, ¿qué hago? Le dije, hermano, vamos a orar mucho por él, para que sea el Señor que tenga misericordia de él y venga y lo traiga al arrepentimiento. Pero una cosa que usted debe de hacer es atender a su hijo. Y sabe una cosa, él es mayor de edad y ahora él tiene que ver las consecuencias. Fue difícil para él decirle a su hijo que ya no estuviera en la casa. Por último, el hermano me habló y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Lo agarró la policía
se metió a una casa a robar y pues gracias a Dios el dueño de la casa no le disparó y pues está en la cárcel y no sé cuánto tiempo le van a dar, pero más que nada yo le dije, eso es algo que Dios ha puesto en él para que él deje esta droga y pueda dejarlo por un momento y enfocarse en su vida, y vamos a seguir orando. Pero ya después ya no escuché más del hermano, pero es algo muy tremendo de que cuando nosotros venimos y dejamos a nuestros hijos que sean necios, que sean testarudos, que sean tercos, que siempre quieren hacer lo que ellos quieren, hermanos, no los deje. A la edad pequeña, no los deje. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, quizás usted sea madre soltera y es difícil, yo lo entiendo y lo comprendo, pero ¿sabe una cosa también? Mi madre fue una madre soltera y ella trató conmigo, y déjeme decirle, yo no fui un angelito, yo fui algo difícil para mi madre, pero gracias a Dios siempre mi madre venía. Y no solo con la chancla, pero con el cinto y con la vara siempre me corregía. Y doy gracias a Dios por ella. Y doy gracias a Dios que a esa edad de 17 años Dios tuvo misericordia de mí y cambió mi vida. Cuando nosotros miramos el segundo punto aquí, que es un punto positivo, dice que nosotros debemos de andar como sabios. La palabra ahí lo que está hablando es de que nosotros tengamos la habilidad de comprender las cosas de la vida. Nosotros debemos de ser sabios en el Señor. Constantemente nosotros debemos de pedirle al Señor sabiduría. Recuerden que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor al Señor, el respeto al Señor, el venir y tomarlo de una manera con reverencia a Él y dejarle saber a Él que Él es nuestro Salvador, que nosotros pecamos sí, pero que nosotros tenemos refugio en Él para perdón de nuestros pecados. Cuando nuestros hijos pequen, cuando nuestras hijas pequen, nosotros podemos venir a ellas y dejarles saber a ella, hija mía, hijo mío, ¿sabes una cosa? Cristo te ama. Él puede y Él quiere perdonar todos tus pecados. Pero ¿sabes una cosa? No tan solo queda ahí, pero Él también quiere que tú vivas para Cristo Jesús. Una de las cosas cuando el Señor me salvó a la edad de 17 años, estaba yo en la preparatoria ahí en San Pedro, California. Fue algo especial para mí, fue un cambio tremendo en mi vida. Eso fue un domingo en la noche, el lunes por la mañana yo fui a la escuela, me sentí totalmente diferente, fui con mis amigos y ahí están. Tony, ¿cómo estás? Vente, vamos a fumámonos un cigarro de mota. Y yo de repente dije, no, pues, como un buen católico, pues, que Dios me crearon a mí. Yo sentí en mi corazón que Dios me hablaba y me decía, no, pues ya no debo de hacer eso. Aunque no sabía de la palabra de Dios, tenía un día de salvo, pero yo les dije, no, ¿saben qué? Ayer, el domingo, fui a la iglesia y Dios tocó mi corazón y perdonó todos mis pecados y me siento tan feliz que yo no necesito esa droga o esa marihuana para yo poder sentirme muy bien, muy elevado, bien relajado. No, ya no necesito yo eso. Se burlaron de mí. No sabes qué, sabe qué, ven, te amo, hombre. Déjenlo, que al cabo no quiere más para nosotros. Y yo los empecé a seguir, pero de ratito pasaban los días, más me separaba de ellos, más me separaba de ellos. Algo maravilloso yo pude ver de cómo el Señor empezó a tratar con mi vida. Y yo pude entender lo que las cosas del Señor decían para mí, de cómo yo debo de vivir para Él. Y pude entender que mientras yo venía y me doblegaba al señorío del Señor, yo podía entender de que Él estaba guiando mi vida hacia su voluntad. ¿Por qué? Porque yo empecé a vivir mi vida como una persona que viene y es sabio.
porque dejé los caminos. Más que nada, Dios me ayudó a dejar los caminos de pecado. Hable con sus hijos, hable con sus hijas. Eso es algo muy importante de cómo usted debe de hacer para que ellos vengan a tener una responsabilidad con Dios, pero la responsabilidad también le tiene usted para poder hablar con ellos. La segunda cosa que nosotros podemos ver aquí es en el versículo, déjeme irme al texto una vez más, a Efesios. El versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nuestra responsabilidad es de cómo saber de cómo nosotros debemos de saber de redimir nuestro tiempo con nuestra familia. Esto es algo de que nosotros podemos entender aquí lo que dice la palabra de Dios, de que nosotros debemos de aprovechar el tiempo, de redimir el tiempo, de hacer buen uso de las oportunidades que Dios nos da a nosotros. La palabra en griego aquí está denotando una temporada específica de duración determinada. Ese es el tiempo que Dios le ha dado a usted. ¿Sabe una cosa? Dios conoce y conocía su vida antes de la fundación del mundo. Eso es lo grandioso que es nuestro Dios. Eso quiere decir de que Dios en su infinita sabiduría, antes de la fundación del mundo, Él decía, en 1962 van a ser un chamaco allá en Torreón, Coahuila, en la colonia Vencedora, en la mesa de la cocina, ahí Dios vino y me trajo a nacer. Mi mamá me dice que yo estaba muriéndome porque el cordón umbilical estaba enredado en mi cuello y la partera ahí estaba batallando conmigo y yo desde que nací he sido muy gordito y pues ella decía, dice, duré mucho en el parto, pero Dios te trajo. Yo pude entender algo más maravilloso, de que Dios tiene un propósito para mi vida. Y ese propósito empezó desde ese año 1962 y llevó mi vida a través de todo esto. Y en 1979 hubo un cambio radical en mi vida, donde Dios puso ese tiempo específico en ese momento para que yo pudiera ser salvo. Y luego después de ahí, unos cuantos años más tarde, en 1980, de poder conocer en 1980, porque yo conocí a mi esposa en ese día y pues empezamos a cortejarnos, ella iba a la iglesia igual como yo, y pues desde ese entonces Dios puso en mi corazón ojos para ella, para poder yo amarla a ella, y en 1982, en septiembre 4 nos casamos, un año más tarde nació mi hijo, 3 años más tarde nació mi hija y desde entonces Dios ha sido guiando mi vida. Dios tiene un tiempo determinado, así como lo tiene para mí, lo tiene también para ti. Entiende eso. Mucha gente dice, me voy a tomar este batido o voy a empezar a comer así bien. Qué bueno. Es saludable, hágalo. Pero déjeme decirle algo, Dios tiene la hora, Dios tiene el día y Dios tiene el año donde usted va a morir. Y desde ese tiempo, fíjese bien, entienda bien esto, desde el momento en que usted es salvo, desde el momento en que usted parte al Señor, se ha terminado ese tiempo específico que Dios ha determinado para usted. La pregunta es, ¿qué es lo que usted ha hecho durante ese tiempo? Es lo que dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos. Aprovecha bien el tiempo. Fíjate bien cómo tú vienes y llevas a cabo el tiempo que yo te he determinado en tu vida. Y lo dice de esta manera, que nosotros debemos de aprovecharlo bien. ¿Por qué?
porque los días son malos. Oh, mis hermanos, esto es algo muy interesante de cómo nosotros debemos de reconocer las oportunidades diarias que Dios nos da a nosotros para que nosotros caminemos en ellas. Dice la palabra de Dios de que Dios de antemano ha preparado obras para que nosotros caminemos por ellas. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido esas oportunidades? Más que nada, no solo con los de afuera, pero con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Fíjate bien que Dios te abra tus ojos espirituales para que tú puedas ver cuáles son esas oportunidades que Dios te ha dado para que pases ese tiempo con tu hijo hablando sobre las cosas de Dios. Doy gracias a Dios que me dio ese tiempo hace un tiempecito atrás de poder hablar yo con mi nieto y decirle a él, porque él me preguntó quién es Jesús. Oh, mi hijo, buena pregunta. Y con palabras que me bajé a su nivel, poder decirle a él. Y lo más que se le quedó a él es, Jesus is very powerful. Le dije, amen. Jesus le dije, Jesús puede derrotar a la Llorona, al Cucuy, al Chupacabras. Y tenemos uno que nosotros lo pusimos ahí, que es el Huachumacolet. ¿Sabe que él entiende eso? A veces que él viene y me dice, le tiene miedo a la oscuridad y dice, Jesus is with me. Y le digo, that's right, mijo. No tengas miedo a la oscuridad, Dios está contigo. Yo oro ese día específico para que el Señor ponga ese tiempo determinado donde Él entienda que Él es un pecador y que ha pecado contra un Dios santo y el único que puede salvarlo a Él es Cristo Jesús. Yo espero ese día, yo oro por ese día, no tan solo por él se llama Arques y mi otro nieto se llama Malaquías. Yo le digo, Señor, salva ese día. Mi hija se acaba de comprometer y el muchacho quería hablar conmigo para pedirme la mano. Me habló y me dice, quiero pedirle la mano de su hija. Le dije, no tan solo la mano, pero llévatela toda. Y algo le dije a él, no sé, mi hija dice que él va a la iglesia. Una cosa que vaya a la iglesia y otra cosa que sea un hijo de Dios. Pero yo le dije a él, se llama Michael, le dije, Michael, quiero decirte una cosa. Tengo más de 15 años orando por ti. Me dice, ¿what? Sí, he estado orando por ti. Dice, ¿cómo? Le dije, desde el momento que yo pude entender que mi hija ya estaba en la edad de venir y buscar novio y todo eso, y le entraban ahí los deseos, las mariposas en el estómago, yo empecé a orar y le pedí al Señor, Dios mío, salva y toca a aquel hombre. Señor mío, ven y bendice ese tiempo, esa hora donde mi hija se enamore y que sea de tu voluntad de que este muchacho venga a ti primeramente y sea responsable a ella, pero que te ame a ti sobre todo. Y le dije, Michael, yo no sé si tú amas a Dios, pero es mi oración de que tú ames a Dios primero. Porque tú me dices que tú la vas a cuidar, que tú vas a mantenerla, que tú te vas a casar con ella y todo eso. Eso es bueno. Pero lo que me importa a mí es de que tú vengas y ames a Dios, porque si tú amas a Dios, yo sé que mi hija va a ser feliz. Desde entonces no me ha hablado el muchacho, pero yo espero que él venga y conozca de las cosas de Dios. Pero ese tiempo
específico que Dios ha puesto en tu vida como padre, como madre. Desde el momento en que tú viste ver a tu hijo, a tu hija nacer, desde ese momento tú debes de entender de que Dios tiene ese momento apartado, ese tiempo apartado. Un hermano siempre me decía a mí, cuando yo le decía, hermano, vamos a llegar tarde. No se preocupe, hermano, el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Y déjeme decirle algo, sí, el tiempo es de Dios. Dios, nosotros inventamos el tiempo, pero Dios es el que gobierna el tiempo. Y Dios viene y lleva a cabo su voluntad de acuerdo a ese tiempo específico. Oh, hermanos, es muy importante de que nosotros entendamos ese tiempo específico que Dios le ha dado a usted como padre y como madre. ¿Por qué? Porque los días son malos. Estamos viviendo en unos días tremendos. Yo pensé que yo estaba viviendo en unos días tremendos cuando tenía 17, 18 años, mirando la maldad. Pero déjeme decirle, la estamos mirando hoy en día aún más peor todavía. Hermano, vea muy bien ese tiempo, pase ese tiempo con su hijo, con su hija, con su esposa. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen un altar familiar? ¿Cuántos de ustedes pasan tiempo con sus hijos, con sus hijas, con su esposo, con su esposa, orando como familia? Si tú te llamas ser un hijo de Dios, ¿sabes una cosa? Ven y aparta unos 10, 15 minutos, porque yo sé que para los niños es muy difícil mantenerles la atención, pero ¿sabes qué pasa ese tiempo donde ellos puedan captar la maravillosa voluntad, gracia y perdón de Dios sobre sus vidas? Comparte con ellos la palabra de Dios, léela, medítala, memorízatela, que tus hijos se la memoricen. Y vas a ver una cosa, esa palabra de Dios va a empezar a germinar en sus vidas y van a empezar a crecer concerniente a las cosas de Dios. Hazlo, hermano, hazlo porque Dios te va a ayudar y te va a bendecir de una manera. Recuerda que nosotros tenemos nuestro tiempo limitado. Fíjate bien cómo lo redimes. Fíjate bien cómo lo llevas a cabo. Quiero ver el último texto aquí. El último texto que nosotros tenemos aquí en el versículo 17. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. La responsabilidad que nosotros debemos de ver aquí es de que nosotros no debemos de ser necios, pero debemos de saber la voluntad de Dios para nosotros, para tu vida, para tu esposa, para tu esposo y para tus hijos. Entiende eso. Fíjate bien lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros. Dice que nosotros no vengamos a ser necios. La palabra necio está hablando ahí de una persona que es desatinado, una persona terca, una persona que siempre quiere llevar a cabo sus deseos como él quiere. Es mi voluntad y se acabó. Se va a hacer así porque lo digo yo. No va de esa manera para un hijo de Dios. Para un hijo de Dios siempre es si Dios quiere. Si Dios me presta la vida, si Dios me lleva a cabo conforme a su voluntad. Eso es lo que nosotros debemos de venir y estar constantemente conociendo lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros conocemos y entendemos la voluntad de Dios a través de una sola cosa. ¿Sabes cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermano, si tú no la lees, si tú no meditas en ella, si tú no vienes y la memorizas, ¿cómo vas a entender la voluntad de Dios en tu vida?
Oh, mi hermano, mi hermana, esto es algo muy importante. Debe de empezar contigo antes de que empieces con tus hijos. Debe de empezar con ustedes, con nosotros mismos. Cuando nosotros miramos lo que es la voluntad de Dios, esto nos lleva a tener sabiduría espiritual. Nosotros vamos a entender la sabiduría espiritual en nosotros cuando nosotros tomamos la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo tú pasas en ella? ¿Cuánto tiempo tú vienes y la lees? No es tanto cuánto tú lees. No es así. No es así. Cuando el Señor me salvó, yo me devoré el Nuevo Testamento. Me dieron un librito así pequeño del Nuevo Testamento. Yo iba a la preparatoria, iba leyendo así. Y mirando, leyendo, mirando, leyendo. No entendía, pero lo leía. ¿Sabes cuántas veces lo leí en esos meses? Unos 2 o 3 meses. Fueron como 15 veces. No me la aprendí, pero era constantemente. No sabía el Antiguo Testamento, pero después empecé a leer el Antiguo Testamento. Empecé a llenarme más de la palabra de Dios. Y sabes una cosa que yo pude entender, es de que cuando alguien predicaba y alguien decía algo que no iba de acuerdo a la palabra de Dios, se paraba una antenita de mí. Eso no va conforme a la palabra. Eso no dice la palabra de Dios. Y pues una vez mi esposa, antes de que nosotros nos casáramos, vino un charlatán profetizando, diciendo, bueno, fue la hermana, y creo que era la prima o no sé quién de este individuo, pero vino y dijo hablando en lenguas, así dice el Señor. Oh, hermana Licho, Dios quiere que tú te cases con fulano de tal, que era su pariente. Y todos, amén. Toda la iglesia, menos mi esposa. Ella decía, Chihuahua, ¿por qué Dios le dijo a ella? Pero no me lo ha dicho a mí. Y se confundió mucho ella porque decía, ¿soy yo hija de Dios? Hasta que ella pudo entender y comprender que en realidad no iba conforme la palabra de Dios, porque Dios no habla así. Fíjate bien, cuando tú puedes entender la palabra de Dios, cuando nosotros miramos la voluntad de Dios, miramos la voluntad de Dios revelada para nosotros y para nuestra familia. La primera vez que nosotros podemos ver esto es de que las personas se salven. Esa es la voluntad de Dios. Lo podemos ver en Primera de Timoteo 2, 3 al 4. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios de esa manera. Primera de Timoteo, déjame ver aquí. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 y al 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Esto es lo que Dios quiere. Inculca a tus hijos a entender eso. Hijo, Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú vengas y aceptes al Señor como tu Salvador y tu Señor. Y cuando llegue el momento específico que Dios tiene para ellos, que ellos entiendan y comprendan y sean salvos, lo vas a poder ver en sus vidas. Y va a ver Dios haciendo el cambio. Igual con tu esposo o con tu esposa. Si ellos no son salvos, ¿sabes una cosa? Deja que Dios trate con ellos. Yo estuve en el campo misionero por 15 años en Tijuana. Había una hermana que venía a la iglesia. Y una ocasión mientras yo oraba, yo no sabía esto, pero el esposo venía y la sacaba de la iglesia. En esta ocasión la sacó de los cabellos
Y empezó a sacarla. Cuando iba a la casa, me dicen los hermanos que la iba pateando. Y al día siguiente yo fui a su casa y le dije, hermana, ¿qué pasó aquí? Y tenía moretes y dice, no, hermano, ore por mí para que el Señor salve a mi esposo. Ella me dice, mi esposo era cristiano. Dice, es la líder de los jóvenes. Algo pasó que miró algo en un líder y dejó de las cosas de Dios y desde siempre odia las cosas de Dios y me odia a mí. Y ella me dijo, él no me ha permitido dar los diezmos. Dice, no sé qué hacer, hermano, me siento confundida. Y le dije, hermano, no los dé, no le dé los diezmos. Su esposo le dijo que no viniera a la iglesia. Dice, sí. Hágale caso a su esposo, sométase a él. Pero ¿sabe una cosa? Siga orando por su esposo. Siga orando por él para que Dios lo salve. Bueno, fue de parte del Señor, que fue la voluntad de Él, de que este mismo hombre me vendiera su casa para que yo pudiera estar viviendo en ella. Perdón, se me está acabando el tiempo. Una vez dijo el hijo al padre, papá, ¿por qué el predicador siempre se quita el reloj para cuando va a predicar? Dice, hijo, no sé, pero siempre termina tarde de todos modos. Este hombre vendió su casa, me la vendió a mi esposa y a mí. Y pues yo pude compartir el evangelio de él. Y no, hermano, yo esto y para allá y para acá, y no quiso. Le dije, hermano, yo voy a seguir orando por usted. En el tiempo de Dios, Dios lo va a salvar. ¿Sabe qué? Porque es la voluntad de Dios de que usted sea salvo. Como unos 4 años más tarde, él vino ahí a la colonia y habló conmigo. Dice, pastor, quiero darle las gracias por estar orando por mí. Dios me ha salvado. Dios ha perdonado mis pecados. Es la voluntad de Dios de que los hombres vengan al arrepentimiento. Es la voluntad de Dios de que tú vengas y vivas una vida para Dios, una vida santa, una vida piadosa. Es nuestra responsabilidad de que nosotros vengamos como padres, como hijos, y también de poder entender y comprender cómo debemos de vivir en esta vida, sabiamente, no como necios, redimiendo bien nuestro tiempo, porque estos tiempos son malvados, son tremendos, y también de poder entender y conocer la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, especialmente para nuestros hijos. Una de las cosas, mi hijo y mi hija, mi esposa y yo, y unos cuantos hermanos de la iglesia, íbamos a un día de campo, pasando Rosarito a una playa. Salimos de la iglesia, era domingo en la noche y eran como casi las 9 de la noche. Pasamos a los tacos, nos fuimos y luego después, como a las 12, 1 de la mañana, un carro nos pegó por atrás. Nos pegó tan fuerte que nos llevó a un precipicio. La camioneta o el van que íbamos se volteó, cayó a la playa. Los únicos que cayeron mal fueron mis 2 hijos y un hijo de un hermano. Mi hijo se había roto o estaban fracturados los intestinos, su brazo se roturó, mi hija se quebró la quijada, se fracturó aquí al lado y pues fuimos al hospital, pero pude entender una cosa, pude entender de que nuestra vida estaba en Él. Una de las cosas que me dolieron bien mucho es, yo no sabía si mis hijos iban a vivir. Yo lloré y tuve mucho temor. Yo dije, Señor, no permitas que mis hijos se mueran. No te los lleves, Señor. ¿Sabe una cosa que el Señor me dijo en mi corazón?
no son tuyos, son míos. Y si yo quiero que ellos vivan, vivirán. Si yo quiero llevarlos conmigo, me los llevaré. Si yo quiero que sean algo en la vida, es porque yo he determinado su vida de antemano. Con eso yo descanso, mis hermanos, y yo le pido a Dios que usted tenga también ese conocimiento, esa responsabilidad de poder venir y dejarle a sus hijos, a su esposa, a su esposo, que conocen o no conocen al Señor, para que ellos vengan al arrepentimiento, pero más que nada, que puedan entender que son perdonados sus pecados y que vivan para Cristo Jesús. Padre Santo, te damos gracias porque tú vives y reinas para nosotros, oh Dios. Mi Rey, te pido por esta grey tuya, Señor, de que seas tú, Señor, tratando en sus vidas, tratando en sus corazones. Tú conoces a cada uno de ellos individualmente, conoces sus hijos, conoces sus esposos y sus esposas. Los pongo en tus manos, Señor, y que tu palabra venga y se lleve a cabo en sus vidas. Trata con ellos, Señor, de una manera especial. Te damos gracias porque tu palabra nos edifica, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.